No. Ahora Ahora. mismo está grabando. Vale, gracias, me estaba liando. Es que hace mucho que no uso Zoom ya. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentábamos para empezar, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el espacio lanzadera y de lo que es GIASAT. Bueno, pues GIASAT somos un consorcio que, bueno, digamos que compartimos una visión común y es que tal y como está la manera en la que funciona actualmente el sistema alimentario convencional es insostenible por sus altos impactos ambientales, climáticos, sociales y económicos. Y esto, una de las cosas que está ocurriendo es que hay una gran desvinculación entre la producción y el consumo, ¿no? Entonces tenemos gente en los territorios que estáis produciendo, que están produciendo un montón de alimentos y no se terminan de conectar con todo, bueno, con toda la gente que tiene la necesidad de consumir alimentos todos los días. De esta manera, lo que hemos detectado es que las personas productoras, sobre todo las pequeñas y las medianas explotaciones o fincas, tienen un acceso muy difícil a los mercados territoriales, ¿no? Entonces, lo que acaba pasando es que es muy complejo alcanzar una viabilidad económica y las personas terminan abandonando la actividad. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nosotros pensamos que los centros agroecológicos de distribución, los CAD, que son agrupaciones de productores y de productoras que se enfocan para la venta común, pues es una iniciativa que, bueno, que ayuda, es una alternativa para avanzar hacia la construcción de un sistema agroalimentario que sea más sostenible, y para eso hemos puesto en marcha una aceleradora o una incubadora, ¿no? Un espacio donde poder investigar, profundizar, impulsar y consolidar este tipo de iniciativas que ya existen en el Estado español y que están teniendo un camino muy interesante. Por lo tanto, nuestra propuesta es, vamos a intentar que cambie la tendencia en este sector agroalimentario, construyendo una logística y una gestión que se adapte a esta pequeña y a esta mediana producción y que se centre en la medida de lo posible en los canales cortos de comercialización, ¿no? De manera que estos proyectos sean más viables gracias a que comparten sus necesidades y lo hacen de una manera colectiva. De ahí, bueno, nuestro lema, ¿no? El de necesidades compartidas, respuestas colectivas. Digamos que GIASAT es un consorcio que surge un poco de esta reflexión de unas cuantas entidades que estábamos trabajando en diferentes territorios y que veíamos bueno, que nos estábamos enfrentando a las más problemáticas a la hora de acompañar este tipo de iniciativas o de impulsarlas. Y bueno, decidimos que quizás tenía sentido juntarnos y compartir conocimiento, aprendizaje y experiencias. De esta manera, en el año 2020 ponemos en marcha este consorcio GIASAT, en el que ahora mismo estamos 6 entidades trabajando de manera consorciada. La Fundación Entre Tantos, que muchos seguramente conocéis, Germinando, que es la entidad de la que yo soy socia, Plant on Demand, POD, que les vais a conocer hoy a Hugo y Alejandro porque nos van a contar todo el recorrido de la herramienta y sus funcionalidades. CERAI, que es el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, que seguramente les conocéis porque trabajan en muchos territorios del Estado español. La Universidad de Córdoba, a través del Instituto de Estudios Campesinos, que es nuestro partner, digamos, más enfocado en la parte de investigación. Y por último, Menjados Ecologics, que seguramente también les conocéis, sobre todo si trabajáis en el ámbito de la restauración colectiva, ya que es donde ellas desarrollan su actividad. Bueno, ¿qué son los CAD? Muchas de las personas que estáis aquí formáis parte de este tipo de agrupaciones o de entidades, otros no, pero me imagino que os sonará la idea. Digamos que la palabra CAD viene de adaptar un poco la terminología inglesa, porque en España, bueno, digamos que el término que se utilizaba era el de Food Hubs Sostenibles, que era un término que nos parecía un poco complicado para tener, bueno, muchas productoras y productores nos decían que era eso de utilizar una terminología en inglés, entonces, bueno, decidimos encontrar una traducción que fuera lo más pegada posible al concepto, de ahí la idea de Centro Agroecológico de Distribución, que son espacios donde se acopian y distribuyen alimentos y su finalidad es realizar una gestión sostenible y colectiva de la cadena de suministro, normalmente bajo un enfoque de economía social
y intentando poner en el centro las necesidades de los productores y los productores. En muchos lugares, como por ejemplo en España, están consideradas innovaciones sociales, ya que de alguna manera lo que buscan es generar estrategias colectivas que permitan esta viabilidad económica y personal. Precisamente una de las dificultades que tiene toda la gestión de esta oferta conjunta, uno de los grandes retos que identificamos en el inicio fue precisamente la digitalización, la ausencia de herramientas específicas para esta gestión y bueno, pues la necesidad que tenían muchas agrupaciones de contar con algún tipo de software que les permitiera gestionar esto de una manera más eficiente, y precisamente ahí es donde bueno, pues entró en juego la vinculación con POD, que ahora son desde hace ya muchos años socios del consorcio, y el desarrollo de esta herramienta de la que vamos a hablar ahora adelante. Uy, perdona, que se me ha quedado... No sé por qué... vale. Bueno, actualmente GIASAT estamos acompañando a 19 CAD, ya serán algunos más porque estos datos son un poquito antiguos. Estamos trabajando en 17 comunidades autónomas, o sea, provincias, perdonad, y hay más de 800 productores y productoras que se ven beneficiados por el tipo de iniciativas que hacemos. Para que tengáis un poco una idea del impacto que tienen los CAT actualmente, tenemos identificados unos 76 iniciativas en el Estado español. No todas tienen el mismo grado de desarrollo ni las mismas características, pero todas más o menos, todas entrarían dentro de lo que podríamos considerar como un centro agroecológico de distribución. Una cosa muy interesante es que el 68% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres, que esto es un dato bastante interesante porque no es así en el resto del sector agrario. Y también es interesante tener en cuenta que el 70% de estos CAT están implantados en zonas rurales, ¿vale? Y esto conlleva pues una serie de características que hay que tener en cuenta, como suele ser el reto de la logística, los suministros, la dispersión territorial, etcétera. Bueno, pues por daros así unas pinceladas del trabajo que hacemos en GIASAT, que evidentemente nuestro objetivo principal tiene que ver con desarrollar la propuesta de los CAT, pero ¿cómo la hacemos? Bueno, pues tenemos un enfoque integral de investigación, de desarrollo y de innovación e implementación con una base territorial. Esto quiere decir que, por un lado, trabajamos en la búsqueda de financiación para el impulso y consolidación de este tipo de iniciativas. Hemos participado en hemos lanzado, ideado y coordinado bastantes proyectos de innovación y de todo tipo con la idea de poder desarrollar herramientas, recursos a los territorios, poner en valor la propuesta de los CAT, etcétera. Por otro lado, desarrollamos una labor de investigación. Luego os presentaré uno de los productos que pudimos presentar el año pasado. Estamos desarrollando y diseñando soluciones innovadoras, como es el caso de POD, que vamos a hablar ahora. Trabajamos en el impulso de la intercooperación a través de la red de CAT, que les contaré un poquito más. Y tenemos un asesoramiento técnico a través de la oficina de acompañamiento, que también os voy a hablar un poquito más de ello. Bueno, en relación a la investigación, el año pasado publicamos esta guía práctica para el impulso de centros agroecológicos de distribución. La tenéis en nuestra web. Es una guía pensada para entidades de todo tipo, tanto productoras y productores, grupos de acción local, administraciones locales o regionales o estatales, todo tipo de actores, sindicatos, grupos de desarrollo rural, que puedan tener interés en este tipo de iniciativa y que puedan pensar que puede ser una alternativa viable para su territorio, ¿vale? Entonces, en esta guía vais a encontrar desde un desarrollo pormenorizado todos los pasos que tenéis que hacer para desarrollar un CAT, hasta, bueno, fichas de buenas prácticas, análisis de cómo están los CAT en el Estado español, etcétera. Os recomendamos echarle un ojo. Ahora os pongo en el chat el enlace. Por otro lado, desde hace 2 años estamos impulsando la creación de una red estatal de centros agroecológicos de distribución. Algunas de las iniciativas que estáis hoy aquí ya formáis parte de esta red. La idea es fortalecer la intercooperación técnica y económica entre las entidades que forman parte de la misma. Estamos poniendo en marcha un protocolo de intercambios de producto. Estamos haciendo seminarios de intercambio técnico para profundizar en cuestiones que son básicas para el funcionamiento del día a día de este tipo de agrupaciones. Y además
estamos trabajando en generar una identidad común que visibilice todo el trabajo que llevan a cabo este tipo de iniciativas. Si queréis saber más de la red, pues nos podéis contactar y os podemos contar. Bueno, estas son unas imágenes del encuentro del año pasado que fue en Granada, donde nos juntamos 14 iniciativas, 14 agrupaciones, y del año anterior en Valencia. Vale, la oficina de acompañamiento es un servicio que ofrece GIASAT. En principio tenemos una bolsa de horas gratuita para poder abordar contenidos que tienen que ver con todas las áreas de negocio vinculadas a un proyecto de producción agroalimentaria, desde la planificación estratégica empresarial, el territorio, la creación de estructuras de gobernanza, la puesta en marcha de proyectos de comercialización conjunta, el asesoramiento para el impulso o consolidación de iniciativas. Nuestro foco principal son las agrupaciones de productores, pero también ofrecemos servicios a productores y productoras individuales. Y bueno, en principio, si tuvierais interés, nos podéis escribir a la oficina técnica. Os voy a dejar ahora también el correo y os daremos respuesta. Estamos un poquito saturadas este último trimestre del año, pero bueno, os contestaremos y os diremos qué podemos hacer. Bueno, y con respecto al diseño y desarrollo de soluciones innovadoras, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en el seminario, pues hemos desarrollado un toolkit gracias a un grupo operativo de innovación del Ministerio de Agricultura. Ahí tenemos un toolkit que lo tenéis disponible en nuestra web, en giasat.org, donde hemos desarrollado herramientas de todo tipo, desde guías, test de autoelaboración, aplicaciones como POD, documentos de consulta, repositorios, sobre 5 áreas de negocio, ¿no? Como la producción, la comercialización y las ventas, la logística, la administración y el marketing y la comunicación. Bueno, las tenéis en la web. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en POD. El seminario anterior que realizamos de Espacio Lanzadera se centró en presentar otras de estas herramientas, con lo que si queréis podéis también ver el vídeo que está colgado en YouTube o lo podéis ver en nuestra página web, donde podéis ver, conocer en profundidad algunas de estas herramientas. Vale, entonces yo creo que con esto os hacéis una idea del trabajo que desarrollamos en GIASAT. Si tenéis alguna duda nos podéis escribir a hola@giasat.org o a la oficina, ahora os voy a copiar los correos. Y yo creo que sin más voy a dar paso a Hugo y a Alejandro. Y si tenéis cualquier duda en relación a GIASAT, nos podéis consultar luego al final de la presentación de Hugo y de Alejandro, o podéis ahora lanzar alguna pregunta en el chat y yo os voy contestando mientras Hugo y Alejandro presentan la herramienta. Así que sin más, compas, os doy paso, yo me silencio. Muchas gracias, Julia, por todo lo que nos has contado. Creo que va a empezar Alejandro, que es cofundador de POZ, es uno de los que más tiempo lleva con él, así que adelante, compañero. Buenos días a todos y todas y gracias por venir y por dedicarle tiempo a estar aquí hoy. Y gracias también a GIASAT por la oportunidad que nos ha dado a todo el equipo de POD de poder estar aquí, de poder materializar todo este trabajo. Hemos estado revisando un poco el formulario, ¿vale? De las personas que lo habéis ido rellenando. Y hemos visto pues, que hay personas que no conocéis en absoluto pues, lo que es POD y qué es la herramienta. Entonces, pues para ese tipo de personas pues, servirá para conocer tanto cómo ha sido todo el proceso de desarrollo como un poco lo que se puede hacer con la herramienta. También hemos visto que hay algunas personas que conocéis un poco lo que es la herramienta, el proyecto y demás, pero no la utilizáis en el día a día. Entonces, pues podremos profundizar un poco tanto en cómo se ha hecho el desarrollo como en qué se puede hacer con la herramienta. Y luego también hay algunas personas que utilizan la herramienta, pero que no conocen la historia que hay detrás, ¿no? De cómo ha sido todo el proceso de desarrollo. Entonces, pues os servirá para conectar un poco con la parte más humana o de la historia de cómo ha sido el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla. A ver, entire screen. A ver si está distinto de ser lo que quiero hacer. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Vale. Sí. Vale. Y si cambio de pestaña, ¿se ve también mi pantalla?
Sí, Vale. ¿Y se ve el tracto este del zoom en mitad de la pantalla o solamente lo veo yo? Solamente lo veo yo, ¿verdad? sí, creo que sí. Vale. Bueno, pues el comienzo un poco de esta parte es por qué pod, ¿no? O de dónde surge, ¿no? La necesidad de desarrollar una herramienta de comercialización conjunta, ¿vale? Pues de la necesidad de dar respuesta a un flujo que aunque parece sencillo, y aquí hay gente pues, como Alejandro de Cocentral que sabe lo increíblemente complejo que puede llegar a ser un flujo que en apariencia es tan sencillo, y que aquí he cogido pues 8 pelotitas, ¿no? Pero si te metes en el día a día son, vamos, 1600. Pues básicamente lo que buscábamos era resolvernos un poco desde el punto de vista técnico, a nivel de herramienta, pues en la medida de lo posible, pues facilitar o optimizar todo este flujo, todo este proceso, ¿no? Que al final es muy sencillo. Tenemos un grupo de productores y productoras, ¿vale? Que ofrecen su disponibilidad, ¿no? Que tienen que compartir qué disponibilidad tienen. Obviamente aquí ya hay un montón de matices que no vamos a entrar a tocar en profundidad, ¿no? Pero pues hay gente que tiene producto que está en un árbol y esa es su disponibilidad. Hay gente que lo tiene plantado y esa es su disponibilidad. Hay gente que tiene el producto dentro de la ubre de una vaca y esa es su disponibilidad. Hay gente que tiene un producto transformado y entonces tiene un almacén y estoca el producto. En fin, un sinfín de posibilidades, ¿no? De manera de ofertar la disponibilidad. También hay gente que lo ofrece a granel, hay gente que lo ofrece en cajas, hay gente que lo ofrece en cajas de 2 kilos y en cajas de 4 kilos y en cajas de 6 y en cajas de 10, que ofrece un precio diferente si lo compras en una caja, si lo compras en otra caja, ¿no? Entonces aquí hay un montón de casuística, pero bueno, lo resumimos en que se oferta disponibilidad, ¿vale? Hay un centro de acopio, ¿no? Un CAD que le llamamos, que consolida toda esa disponibilidad y lanza una oferta, ¿vale? Dentro de la consolidación de esa disponibilidad y de esa oferta de disponibilidad, de nuevo, hay una gran cantidad de matices, ¿no? En cómo se consolida la disponibilidad y en cómo se ofrece, porque tú a lo mejor pues consolidas y dices, vale, pues a mí me ofrecen a granel, pero yo lo comercializo en cajas, o a mí me venden en cajas y yo lo comercializo a granel. Tengo un pedido mínimo de tantas unidades de esto, de tantos botes de esto otro, ¿no? O sea, hay un montón de matices, pero vamos a dejarlo en que se consolida la disponibilidad y se ofrece la disponibilidad, ¿vale? Esta disponibilidad se ofrece en diferentes formatos, en diferentes precios, en diferentes tarifas y diferentes condiciones comerciales y de logística a los diferentes canales de clientes, que obviamente simplificaremos de nuevo, ¿no? En particulares profesionales, ¿no? Pero dentro de estos canales pues, puede haber multiplicidad, ¿no? de matices y diferencias en cuanto a la tipología de servicio que tenemos que dar, los formatos de venta, etcétera. Porque no es lo mismo en el sector profesional vender a una colectividad que vender a un bar o a un restaurante que vender a un pequeño comercio, ¿no? Las necesidades de abastecimiento de cada quien son diferentes, los formatos de venta también, etcétera. Luego está la recepción de pedidos, ¿no? Que básicamente, pues, cuando estos diferentes canales van realizando nuestros pedidos, ¿no? Nosotros realizamos las compras al productor o a la productora. Pues claro, esto no son zapatillas, que yo puedo comprar 200 zapatillas, dejarlas en el stock en mi almacén e irlas vendiendo poco a poco, sino que estamos hablando en la mayoría de los casos de producto fresco, producto perecedero, que tiene que comprarse pues, sobre la marcha y principalmente bajo demanda. Porque claro, estas estructuras que son estos centros de acopio y distribución, pues por lo general no son estructuras que estén bollantes de caja y puedan permitirse tener unos estocajes y unos almacenes, ¿no? llenos llenos de alimentos, también porque se ponen malos, ¿no? Pero digamos que es como un proceso que va muy al día, ¿no? Y este proceso de compra genera unas ventas, ¿no? Por parte del productor. Entonces, bueno, pues el albarán de compra, digamos, o la orden de compra que realiza el centro de acopio se convierte en la orden de venta, ¿no? Que genera el productor o la productora al centro de acopio, ¿no? De nuevo, aquí hay 1.000 millones de matices que no vamos a entrar a tocar hoy, ¿no? Pues sobre cómo se planifica la producción, cómo se genera la gestión de las disponibilidades, cómo se genera todo el proceso de compra, cómo se pactan los precios y demás. Pero digamos que esto responde un poco a este flujo. Entonces, bueno, y luego en todo este proceso, obviamente, pues como casi todos nuestros proyectos están orientados a la producción ecológica o agroecológica, pues si tenemos una certificación, pues sabemos que los comités de agricultura ecológica a este tipo de organizaciones, pues le exigen unos altos niveles o estándares en cuanto al control de la trazabilidad, ¿vale? Por tanto, todos estos procesos tienen que tener pues, una trazabilidad, ¿no? completa.
¿Qué pasa? Pues claro, llega el momento de realizar mis compras, ¿no? Y entonces pues yo a lo mejor estoy realizando compras en un día a 30 o 40 pequeños proyectos productivos y cada quien me albarana de una forma, cada quien me lotea de una forma, cada quien, ¿no? Entonces yo como centro de acopio estoy recibiendo pues todas las semanas o cada 2 semanas 30, 40 albaranes diferentes, cuando ¿qué pasa? Que la compra que yo le estoy haciendo a esa persona es la venta que esa persona me está haciendo a mí. Entonces, ¿qué pasa si todos esos datos pudieran estar conectados en tiempo real? ¿No? Y ese fue el reto que empezamos a abordar con Pod. Hay otras soluciones y otras tecnologías en el mercado que seguramente también lo hagan. Y bueno, pues nosotros decidimos pues, iniciar este proceso pues, de una forma diferente, porque no creemos que cuente solamente el qué, sino creemos que también cuenta el cómo. Entonces, aprovecho para introducir un poco a lo que vamos a estar hablando durante la sesión de hoy, ¿vale? Lo que estaba contando ahora mismo era un poco el porqué, ¿no? Que son estos grandes quebraderos de cabeza y, bueno, pues lo que os vamos a contar un poco, pues es el cómo y el qué. Bueno, pues los comienzos, ¿no? de toda esta andadura fue allá por 2020, ¿no? Cuando nos llegó una propuesta indecente a través del proyecto de ecosistema de herramientas digitales para Food Hubs sostenibles que financiaba la Fundación Daniel Caraso. Empezaba la conformación de GIASAT, ¿no? Que es lo que presentaba antes Julia, ¿no? Pues la organización Geminando, CERAI, FENT, UCO, ¿no? Y básicamente, pues, esto eran tiempos pre-COVID y lo que se estaba buscando era, pues, herramientas o soluciones que estuvieran adaptadas a la pequeña y mediana producción en España, bueno, pues para ir desarrollando, ¿no? Pues soluciones que pudieran permitir mejorar la competitividad, mejorar la operatividad, mejorar la calidad de vida en el día a día de este tipo de proyectos y procesos, tanto productivos como de comercialización y distribución. Entonces, bueno, pues este grupo de entidades que se conformaban en torno a esa misión, ¿no? Que en ese momento estaba muy centrada en el desarrollo de herramientas prácticas y útiles para este tipo de colectivos, empezaron a buscar gente que estuviera haciendo cosas en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, pues de este grupo en concreto, Jorge Molero, que fue la persona encargada dentro del grupo de hacer esa búsqueda o esa prospección de herramientas, pues empezó a preparar un mapeo de todos los proyectos de desarrollo que estaban trabajando en estas líneas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional, pues tenemos proyectos, pues, aparte de herramientas de software genéricas que se pueden adaptar, pues como Odoo, Software del Sol y otras muchas, pues herramientas más especializadas como Katuma, que utiliza la base de código abierto de Open Food Network, y proyectos internacionales, pues Barn2Door, un montón de proyectos y herramientas, ¿no? Que estaban ya abordando de alguna manera este proceso, ¿no? Entonces, pues a raíz de este proyecto, ¿no? En el que eso, pues, una de las actividades que estaban dentro de este proyecto era hacer un mapeo y un estudio de todas las herramientas que había en el mercado, sus capacidades, sus potencialidades y sus limitaciones, pues dieron con el equipo de Pod, ¿no? Con nosotros y nosotras. Y bueno, pues aquí ponemos la foto del tomate este artificial. Pues hubo un match agroecológico, ¿no? Entre el equipo de Pod, que aquí veis un poco la gente que somos, y este colectivo, ¿no? De GIASAT, ¿no? Pues de alguna manera había una conexión muy potente en el sentido de que ellos y ellas tenían una experiencia que a nosotros nos faltaba porque, bueno, pues veníamos de perfiles de ingeniería, de estudio, pero como quien dice, pues estábamos prácticamente recién salidos de la universidad, pues un equipo con mucho talento y ganas de trabajar, pero sin una conexión real con todo este mundo de la agroecología, tal y como lo conocemos ya hoy, más allá de lo que era nuestra propia vocación y nuestro deseo de ayudar al sector de la pequeña y mediana producción, pues, a mejorar su calidad de vida en el día a día, ¿no? Que era un poco la misión con la que nacía la herramienta, ¿no? Entonces, aquí empieza en el año 2021 un proceso que le hemos llamado En casa lo hacemos así, ¿no? Que es el proceso de diseño colectivo, ¿vale? Básicamente,
de las manos de este mismo proyecto de la Fundación Daniela Carasso, con aquí el señor Jorge Moreno, que tiene una cabeza bastante privilegiada. Estuvimos diseñando todos los flujos de proceso, ¿vale? Que aquí pues, podéis ver que esto ya no es el diagramita ese con 4... uy, perdón, que me he salido aquí de la pantalla completa. ¿Cómo se pone esto? Se ve bien, Alejandro. Empezamos a desarrollar pues como flujogramas más completos de todos los procesos que se tenían que dar en toda esa cadena, ¿no? Desde la parte productora desde que la parte productora ofrece ese género hasta que lo cobra, con todos los procesos y con todas las casuísticas que hay dentro, ¿no? Y determinando pues todos los escenarios posibles, que fue, digamos, como un poco la base, ¿no? De lo que a día de hoy es la base de datos de POD, ¿no? Y la arquitectura de la herramienta. Entonces, bueno, pues ese trabajo técnico que estuvimos desarrollando a lo largo del año 2021, principalmente en colaboración con todo el equipo de GEASAT, pero principalmente con Jorge, pues fue aterrizar, ¿no? Como toda esta matriz de procesos, todo este flujograma de procesos que nos llevaba a definir un poco las bases de necesidad, ¿no? de este tipo de herramientas, ¿no? Frente a las herramientas que veíamos que la gente utilizaba, ¿no? O sea, es decir, todo esto lo poníamos en contraste con, vale, con qué herramienta estás trabajando ahora, qué limitaciones te encuentras y qué necesitarías para poder dar ese salto, ¿no? Obviamente, pues hubiera sido fantástico y maravilloso que en aquella época y en aquel momento hubiéramos podido conocer a un montón de proyectos, como vuelvo a repetir, por ejemplo, a Ecocentral, ¿no? Que era un proyecto que ya estaba experimentando todos estos retos y que los llevaba pues muy avanzados y desarrollados, pero bueno, pues conocimos a la gente que conocimos y con esa gente fue con la que empezamos a validar todo este proceso, ¿vale? En aquella época, pues Madrid Kilómetro Cero, que era un proyecto de comercialización y distribución de productos en la Comunidad de Madrid, Tierra y Libertad, Subbética Ecológica, Mincha de aquí, Valladolid, Ecoalde, Cotira, Hortacuina. Básicamente empezamos a iniciar el contacto no solamente con proyectos que había en todo el territorio que estaban haciendo este trabajo haciendo esta función de CAD, ¿no? de consolidar productos y comercializar y hacer la logística o repartir o distribuir este producto, sino también con técnicos y técnicas que estaban especializadas en todo este proceso y en todo este trabajo y que habían estado acompañando también a este tipo de iniciativas a ponerse en marcha, ¿no? Entonces, con todo este mejunje, empezamos un proceso de diseño colectivo, ¿vale? Que poco a poco, ¿no? Pues fue empezando a materializar lo que es la herramienta de comercialización conjunta. Hasta entonces, POD se limitaba pues, a ser una herramienta que, o sea, nuestra vocación era generar una herramienta para el productor o la productora, para que ellas pudieran gestionar todo el negocio, ¿no? Pero no para este tipo de colectivos, ¿no? Que aunque de alguna manera lo teníamos en el fondo de la mente y era como la visión última, ¿no? Es decir, oye, claro, lo que más sentido tiene, ¿no? Es que esta gente pues, se una, ¿no? Y siempre pensamos que la única forma que tiene este sector de sobrevivir, porque ahora mismo es casi una lucha de supervivencia, es juntándose y cooperando, ¿no? Si bien teníamos esa vocación muy clara, no sabíamos cómo se iba a materializar hasta que efectivamente pues, nos contactó GIASAT y empezamos a desarrollar todo este trabajo. A partir del año 2022 empieza el proceso de desarrollo e iteración participativa, ¿vale? También con un proyecto de la Fundación Daniela Carasso y obviamente pues sacando dinero de debajo de las piedras porque claramente vivimos en un país en el que por muy buenas ideas que tengas y por mucha causa social que tenga tu proyecto, conseguir financiación es misión imposible 1, 2, 3, 4, 5, todas las 8 misiones imposibles de Tom Cruise ahí dándolo todo y haciendo tal, pues todas esas misiones imposibles, pues eso es conseguir financiación para este tipo de procesos. Entonces, bueno, pues seguimos recibiendo apoyo para seguir desarrollando la herramienta y para fomentar un poco el proceso de adopción y empezaron a esbozarse o a materializarse, ¿no? Como a nivel de herramienta los primeros modelos de comercialización conjunta en POD, que son lo que llamamos el funcionamiento tipo mercado y el funcionamiento tipo cooperativa, ¿vale? Que son nombres, pues bueno, gráficos que describen bastante bien lo que es lo uno y lo que es lo otro, ¿vale? En el modelo mercado, básicamente, nos lo podemos imaginar como que un grupo de personas
se juntan en un mercado, en lugar de físico, obviamente, virtual, y cada quien ofrece su producto y la persona que está comprando pues va pasando por cada puesto, ¿no? Y va comprando a cada quien lo suyo y cada quien factura lo suyo, ¿no? ¿Se entiende, no? Vale. Y luego el modelo cooperativa, que es pues, como una cooperativa, ¿no? En la que básicamente la cooperativa compra el producto de sus socios y sus socias, y luego lo comercializa y luego liquida, ¿no? A los socios y las socias. Entonces, en este proceso, ¿vale? Pues ha habido un sinfín de personas que se han ido implicando en el diseño y desarrollo de la herramienta, ¿vale? Que si tuviéramos que mencionar y agradecer a todas ellas por la generosidad que han tenido con su conocimiento y su experiencia, pues necesitaríamos pues 2 horas de crédito así pasando lentamente como en una peli para darle las gracias a todo el mundo. Porque bueno, pues durante este año, el año 2022, fue un año donde hubo un desarrollo pues, muy fuerte para proyectos particulares, ¿vale? Aquí hemos sacado algunas imágenes de los proyectos productivos, ¿no? Con los que trabajamos, pues desde gente que tiene proyectos ovícolas, proyectos de huerta, proyectos de microbrotes y también huerta, ganadería cárnica y láctea, más huerta, y sobre todo pues empezaron a acercarse a POD proyectos que había proyectos pues, que tenían un mayor grado de desarrollo y madurez operativa y empresarial y proyectos que tenían un menor grado de madurez y operativa empresarial. Pero fueron proyectos que tenían mayor grado de madurez y operativa empresarial los que fueron ayudándonos a ir evolucionando y desarrollando la herramienta que poco a poco ha ido escalando, ¿no? Sus capacidades y su nivel, ¿no? Entonces digamos que gracias a la implicación y a la confianza que han depositado en la herramienta, proyectos pues como Terra y Chufa, como Biotrailla, como ahora SciFresk, que son proyectos productivos pues, muy potentes, hemos ido consiguiendo, ¿no? Al final nos han ido poniendo el listón muy alto del tipo de servicio que teníamos que dar o el tipo de casuísticas que tenía que cubrir la herramienta, ¿no? Y digamos que nos han ido llevando, obviamente, pues con la lengua afuera y con mucho sufrimiento, tanto para nosotros como para ellos, que se han tenido que comer pues, un montón de inestabilidad en un software que es bastante complejo de gestionar, ¿vale? Pues, el pod se rompía cada 2 por 3, tenía más fallos que las copetillas de la feria. Entonces, bueno, pues ha sido, o imaginaros el despropósito, ¿no? Cuando tienes que facturar a final de mes y no puedes hacerlo. Y bueno, pues gracias a toda esta gente que se fue implicando, ¿no? Pues digamos que todo esto iba retroalimentando el proceso de desarrollo de las operativas de comercialización conjunta, ¿no? En concreto, para el proceso para el desarrollo del modelo de mercado hubo 2 proyectos, ¿vale? Que fueron los que empezaron a confiar en la plataforma, en la herramienta, y que fueron las primeras que fueron dándole ese uso, que fueron el proyecto de Ecocomedores de Biosfera y el proyecto de Mincha de aquí. El proyecto de Ecocomedores de Biosfera es un proyecto que está ubicado en Galicia y que hace pues venta directa de productos de huerta a comedores escolares de la zona, ¿vale? A una escala pequeña, pero presente. Y bueno, pues trabajamos en colaboración con el grupo de acción local de Mariñas Betanzos, Terras do Mandeo, en el desarrollo pues, de estas primeras funciones, ¿no? Que iban a permitir poner en marcha este proceso, ¿no? Con particularidades muy concretas, porque en este proyecto no solamente se vendía a comedores escolares, sino que también se vendía al comedor colectivo de Inditex, ¿no? Entonces, pues ya empezaban a aparecer, ¿no? Como la necesidad de tener, pues, 2 líneas de venta totalmente diferenciadas, pero una misma oferta, necesidades de compra o de experiencia de usuario de compra muy diferentes, porque no era lo mismo la compra que hacía el equipo de compras de Sodexo, en este caso, que era quien operaba el comedor de Inditex, de lo que hacían los comedores escolares, ¿no? Entonces, claro, ahí ya empezaron a aparecer pues también pues, la necesidad de elevar el listón, ¿no? También en lo que era la oferta que daba la herramienta de cara a la experiencia de compra, ¿no? De los diferentes clientes. Y luego el proyecto de Mincha de aquí, que ha sido un proyecto muy bonito, impulsado por el CERAI, en concreto por Juan Laborda, que ha sido técnico de CERAI hasta hace muy poquito. Y bueno, pues que es un proyecto que buscaba articular proyectos productivos ya no de huerta, sino de otros tipos de producción, pues miel, carne, quesos,
del Pirineo aragonés para ayudarle a llevar su producto, ¿no?, a los núcleos de población más grandes que había cerca de la zona, en un territorio como el Pirineo aragonés, ¿no?, que al final pues, está marcado por unos costes logísticos muy altos y por una dificultad muy, muy grande en el reparto. Entonces, bueno, pues estaba este modelo, ¿no?, que es lo que os comentaba, ¿no? Cada quien ofrece su producto y cada quien factura su producto, pero toda esa experiencia de compra y de venta se centraliza dentro de la plataforma, y luego otro tipo de proyectos, ¿no?, que son el modelo más cooperativo. Incluso ha habido algunos que han ido evolucionando de lo uno a lo otro, porque claro, cuando se inician este tipo de procesos de comercialización conjunta, al principio existe una cierta desconfianza y suelen estar marcados porque inicialmente no haya una forma jurídica que pueda facturar las ventas. Entonces, pues es lo más fácil que cada quien facture lo suyo y no se entra en este tipo de conflictos, ¿no? El ejemplo de eso, por ejemplo, de Hortacuina, que inició como un proyecto en el que cada productor y productora comercializaba lo suyo, pero que con el tiempo ha ido desarrollándose y ha acabado constituyendo una SAT, que ahora mismo es la que opera, digamos, como haciendo esa figura de cooperativa, ¿no? También la entrada de Ecoalde en POD pues fue un salto muy grande para todo el equipo, porque lo mismo, pues nos obligó a elevar el listón de ya no estábamos dando servicio a proyectos que estaban más incipientes, sino a un proyecto que factura en torno a 1 millón de euros al año y que tiene un volumen de pedidos semanal bastante alto. Entonces, claro, ahí ya entraba en un juego diferente en el que el tipo de cobertura y el tipo de servicio que tenías que dar a este tipo de proyectos, pues como herramienta y como soporte, cada vez era más exigente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también pues, la complejidad en este caso de Ecoalde, pues, que trabaja pues, con productos en depósito, porque sí que tiene gente que produce vino, que produce aceite, que produce frutos secos, que produce legumbre, y se dejan productos en depósito que no se facturan hasta que no se venden. Tienen diferentes canales de venta a los que le ofrecen el producto de diferentes formas. Por ejemplo, a las colectividades le ofrecen el producto agregado, o sea, producto Ecoalde, por así decirlo, pero a otros canales de venta, que son las tiendas y los grupos de consumo, les dejan elegir a qué productor o productora pueden hacer los pedidos, aunque eso lo facture Ecoalde. Entonces, como que empezaron a seguir apareciendo como diferentes matices que nos han obligado a ir desarrollando la herramienta, ¿no?, en muchas facetas, ¿no? Y aquí, pues, la gratitud que tenemos es hacia todas las personas que son al final los técnicos y las técnicas que están dentro de estas organizaciones, que son las que se han comido pues, todo el proceso de prueba y error, ¿no?, hasta ir llegando a unas versiones más o menos estables y funcionales de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, pues el equipo de Sistema Responsable, que es un proyecto que hay en la Comunidad Valenciana, en la Universidad Politécnica de Valencia, que trabajan con una fundación que hace temas de inserción y pues, llevan productos de la Huerta de Valencia al personal de la Universidad Politécnica. Pues con esa gente desarrollamos pues, todo el modelo de las cestas, todo el flujo de funcionamiento de las cestas para venta particulares, que es súper interesante. Con Lorea Díaz y Aldeco, que estuvo súper implicada en todo el desarrollo de la parte de la trazabilidad y de las compras. Que esto es no sé si son cooperativas o son SAT, o son una asociación. Pero bueno, pues esto es una agrupación que son principalmente productoras de cereal y de legumbre, que es un proyecto muy chulo, que ha hecho un recorrido también muy interesante para hacer pues, todo el tema del empacado, de la lenteja, del garbanzo, para venderla a diferentes tipos de clientes, entre ellos Ecoalde. Y luego pues fueron entrando más proyectos, pues tipo Las Torcas, que es una cooperativa en Granada, la Unión de Huertas de Madrid, la Ecomarca, Ecogerte, y luego pues proyectos que están en procesos más incipientes de participación y desarrollo, pero que encuentran en la herramienta un mecanismo, una forma de poder empezar a articular esa oferta, ¿no?, y a operar una comercialización conjunta pues, de manera más o menos sencilla y eficiente. Entonces, tenemos como un espectro muy amplio desde gente que está empezando y que necesita algo para poder salir al mercado de alguna manera y empezar a probar, ¿no? Que proyectos de este tipo, pues hay un ejemplo que es el clúster de Extremadura Alimenta, que tiene ahora mismo pues, en su página web, pues tiene todos los diferentes proyectos productivos, el proyecto del Geoparque de las Loras, que también está empezando, o sea, gente que está empezando a articular todo este proceso comercial y que a lo mejor no tiene una operativa logística completamente montada y completamente consolidada, puede empezar a
a operar con una herramienta de este tipo, y gente que ya tiene una operativa más consolidada y que tiene un funcionamiento estable y está haciendo 200, 300 pedidos a la semana, también puede funcionar en la herramienta, ¿no? Obviamente queda muchísimo trabajo por hacer y es complejo, ¿no?, de desarrollar, pero bueno, pues cada vez se van pudiendo hacer más cosas, ¿no?, dentro de la plataforma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo este proceso de desarrollo y iteración participativa suena muy bien, pero claro, aquí cada maestrillo y cada maestrilla tenía su librillo y todo el mundo quería que la plataforma fuera como cada quien quería. No, pues yo esto lo hago así, pues yo quiero que esto sea así, pues yo quiero tal. Entonces llegó un punto en el que a finales de 2022 teníamos ahí un pedazo de Frankenstein que eso no había por dónde cogerlo, y claro, cada vez que había algo que se rompía, meterse ahí a arreglarlo era como irse ahí a la jungla, tenías que desbrozar ahí 200 metros de selva virgen hasta que encontrabas lo que estaba pasando, ¿no? Eso, y luego que desarrollar código nuevo se volvía súper complicado porque pues, era muy difícil. Eso era, no había por dónde cogerlo, la verdad. Entonces dijimos, pues digamos que ese fue el momento en el que hicimos como el salto de ser un equipo amateur, ¿no?, de desarrollo de software, a ser un equipo pues más o menos pro, que es lo que llamamos el Animal Refactor. Que el Animal Refactor, pues voy a abrir un poco la ventana a lo que fue, ¿vale? Que nos supuso hacer una refactorización completa de todo el código, y eso nos obligó a ir pues vista por vista de todo lo que se podía hacer dentro de la plataforma, todas las vistas que teníamos, pues ir haciendo una refacturación, una reestructuración de todas las funciones y de todo el código. Que os podéis imaginar, pues todo estaba conectado unas cosas con otras, ¿no? Este gran mapa de los 3 perfiles que tenemos dentro, perfiles de usuario que hay dentro de la aplicación, ¿no? Que el proyecto que comercializa a nivel individual, la agrupación y el proyecto productivo que solo comercializa a través de la agrupación, ¿no? Luego hay un cuarto perfil que es el que hace ambas cosas, ¿no? Que opera a nivel individual y a través de una agrupación, pero bueno, pues ha ido consolidando. Entonces, pues esto fue un trabajo de mapeo de todas las funciones, de todos los botones, de entender todo el comportamiento que tenían todas las interrelaciones dentro del código, que fue un viaje que no le deseo a absolutamente nadie, pero que nos llevó, ¿no?, a pasar de algo así, ¿vale? Que esto un poco para que veáis el antes y el ahora, ¿no? Que esto era lo que... esto era el pod en su momento, en sus tiempos mozos, ¿no? Que era un poco pues eso, un pepinillo, y ahora pues un señor pepino. Pues una herramienta pues robusta y con un desarrollo pues mucho más profesional, mucho más funcional, con un montón más de capacidades, ¿no? Y bueno, pues sobre todo a nivel de desarrollo más escalable, más robusta, más estable, más fácil de debugar, más fácil de arreglar, más fácil de dar soporte, ¿no? Y pues con capacidad para acoger a más proyectos, ¿no? Había antes, pues cuando venía un nuevo proyecto, pues nos echábamos a temblar porque era, a ver tú esto ahora por dónde se nos rompe. Y ahora pues como un poco que ya tenemos, entre que hemos ido desarrollando más callo como equipo y que todo el código y toda la infraestructura están mucho más robustos, ¿no? Pues ahora tenemos ya capacidad para ir acogiendo y absorbiendo cada vez a más gente. Esto viene marcado por el proyecto GoGiaSat, en el que, bueno, pues el consorcio decidió invertir y destinar pues la friolera de 120 y pico mil euros al desarrollo de la plataforma, y esto pues sumado a todos los recursos que hemos ido pudiendo conseguir, pues nos han ido permitiendo centrarnos en el desarrollo de la aplicación, ¿no? Entonces, el año del 2023-2025 está marcado por el desarrollo completo ya del modelo cooperativo y el desarrollo de la compatibilidad entre diferentes modelos de comercialización, ¿no? Se introduce el módulo de las compras, se introduce el módulo de la trazabilidad, se introduce el modelo del control de gastos para poder llevar, pues digamos, como una contabilidad analítica integral de todos los ingresos y de todos los gastos, control de cobros, control de pagos. Y sobre todo, y un gran salto que ha sido súper importante para todo el equipo, el desarrollo del responsive, ¿vale? Que
que era llevar el pod al teléfono y a la tablet, que en su momento pues pensábamos que el ordenador iba a ser el rey, pero bueno, pues vivimos en la era del smartphone y manda narices que nosotros que somos de la generación del 94 y del tal, que somos pues, gente que hemos nacido con el móvil en el bolsillo, como quien dice, pues no se nos ocurrió pensar que la gente querría utilizar el pod en el móvil. Entonces, pues bueno, durante pues, casi 4 años, pues el pod solamente se podía usar desde el ordenador. Y bueno, pues obviamente todos estos desarrollos y todas estas mejoras no afectaron solamente a lo que es la experiencia de gestión del proceso productivo o de la agrupación, sino también a la experiencia de compra de los clientes, ¿no? Esto era como empezó siendo lo que es el catálogo, ¿no? A través del que tú puedes comprar, y esto es pues, un ejemplo de cómo es ahora, ¿no? Que este es el ejemplo del proyecto de Mincha de aquí, ¿no? Donde tú tienes pues, aquí tus diferentes proyectos productivos y puedes ir a ver, pues yo qué sé, uno concreto, puedes ver un perfil, tienes sus fotos, tienes toda su información, puedes linkar la web, si tienen ellos otros canales, tal, y aquí pues tienes sus productos, tienes tus filtros, puedes poner fotos, personalizarlo. Se ve muy guay en el móvil también. Entonces, bueno, pues ahora os enseñaremos un poco pues, las cifras de navegación que hay, de tráfico que hay en la plataforma, pero bueno, pues en general esto pues ya tiene otra pinta, ¿no? Lo que dábamos a los proyectos de comercialización conjunta y a los proyectos productivos, pues ya una herramienta de venta más potente donde tú puedes pues, presentar quién eres, qué haces, cómo lo haces, tus productos, un montón de flexibilidad en cuanto a los diferentes tipos de formatos y demás. Y sobre todo, y lo más importante, eso, pues la convivencia de diferentes modelos de comercialización en una misma operativa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay precios, no lo puedo enseñar. Esto es un catálogo de una cooperativa andaluza que se llama Guadalhorce Ecológico, que tienen, pues, venden, comercializan productos de muchos proyectos productivos, pero bajo una única marca, que es la marca de la cooperativa. Y luego tenemos pues, otro tipo de proyectos donde el producto no se comercializa bajo la marca de la cooperativa, sino bajo la marca individual de cada proyecto productivo. Se puede elegir si factura cada proyecto productivo o si factura la cooperativa, la asociación, la SAT o lo que sea. Entonces, bueno, pues 2023, pues eso del 2023 al 2025, pues ha sido como un proceso, ¿no? Que ha ido marcado por la materialización de todo esto, ¿no? Conforme más gente iba utilizando la plataforma y más gente se iba implicando. Obviamente, este proceso, aunque pueda parecer súper bonito, porque lo ha sido súper intenso y ha sido súper complejo. Todas las personas que estáis aquí, que sepáis lo que supone integrar un software en una operativa en movimiento, sabéis lo complicado que es y el reto tan grande que puede llegar a ser. Y yo me he quedado calvo, de hecho, porque no lo he hecho en una, lo hemos hecho en muchas, ¿no? Entonces, pues claro, tienes que comerte todos los retos que tienen todas las organizaciones que... Entonces, bueno, eso por un lado te fortalece mucho y te da un montón de callo, porque tenemos la suerte de haber trabajado con gente que ha sido muy comprensiva, que ha tenido mucha paciencia y que ha apostado mucho por el proyecto, pero también pues lo hemos hecho en muchas ocasiones pues con precariedad, como son todo este tipo de proyectos, ¿no? Porque pues no, a lo mejor no hemos tenido inversión o dinero pues para tener más personal o reclutar más talento, lo que fuera. Pero bueno, pues ahora nos hemos convertido en un equipo que, como decimos nosotros internamente en el pod, pues somos pequeños pero matones. Eh, sobre todo también por el tema de la juventud, yo creo que ha jugado en nuestra contra, sobre todo al principio, porque la gente pensaba que éramos unos matados y que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, y bueno, pues poco a poco hemos ido mostrando que tenemos capacidad de trabajo y capacidad de ir mejorando y que somos capaces pues, de materializar, ¿no? Esta herramienta que colectivamente se nos estaba pidiendo, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos, lo aterrizamos a una realidad de dónde estamos ahora, ¿no? Esto es una gráfica que hemos preparado con un poco datos agregados de forma anonimizada dentro de la plataforma, ¿vale? A año de 2025, en enero de 2025, o sea, el año que más se ha facturado a través de la plataforma, pues ha sido 1.685.220 euros. Y se han llegado el pico de máximo de pedidos que se han llegado a gestionar en un mes a través de la plataforma son casi 8.000, 7.891 pedidos.
Es importante destacar que todo esto son pedidos de la mayoría, son pequeños proyectos, ¿no? Entonces, pues, al final el volumen de movimiento que hay es grande, o sea, son pequeños pedidos, pero mucho movimiento. Y todo esto, pues, con sus consiguientes lotes, con sus consiguientes trazabilidades, con sus consiguientes albaranes, con sus consiguientes facturas, etcétera, etcétera, y con sus consiguientes cobros y demás. A día de hoy hay en torno a 165 o 170 proyectos particulares. No tengo los datos súper actualizados porque ahora mismo estoy con las orejeras puestas en otras cosas y no estoy tan metido en los números, pero sí que la cifra está en torno a eso. Luego a lo mejor puede corregirme si me estoy columpiando un poco. 17 proyectos de agrupaciones. Y en la fase de implantación, que es donde yo ahora mismo estoy más enfocado, pues tenemos 28 proyectos que estamos implantando, ¿no? Individualmente. Y hay pues unos 75 en proceso de tomar la decisión, ¿no? Entonces, la evolución, pues vemos que ha sido muy potente en el sentido de que en 2020, en un mes como este, que era septiembre, había 72 pedidos en 190 euros. En septiembre de 2021, 364 pedidos con un volumen de 20, o sea, con un valor económico de 20.700 euros. En septiembre del 22, 1.698 pedidos con un valor económico de 101.000 euros. En el 23, 2.587 pedidos con un valor de poco más de un cuarto de millón de euros. En el 24, ya un volumen más potente de transacciones, 4.628 pedidos y 803.660 euros. Y en septiembre de este año, que todavía no ha terminado, pero falta una semana, pues casi 7.000 pedidos y 1.075.000 euros. Entonces, claro, podéis imaginaros, ¿no? De estos 6.950 pedidos, con que un 10% tengan un problema, pues son 69,50 personas en un mes que te están reportando una incidencia. Obviamente, pues ahora los retos que tenemos son diferentes, ¿no? Que es pues, ganar robustez, mantener la calidad del servicio técnico y de servicio de soporte conforme vamos creciendo, mantener la esencia que nos caracteriza, que es desarrollar una herramienta, un producto de calidad, pero también mantener una gran calidad en el servicio. Y bueno, pues la verdad es que la inspiración nos viene porque la tenemos muy cerca, porque la gente se piensa que cuando produces software, pues que eres como una especie de ordenador o como una especie de robot, pero la realidad es que no somos tan diferentes de los productores y productoras a las que damos servicio, porque nuestro producto también es completamente artesanal, también se hace a mano, y aunque no tiene ese nivel de conexión con la naturaleza que tiene el trabajo en una huerta, tiene esa misma vocación artesanal, ¿no? Y es un producto que estás desarrollando tú con tus propias manos, ¿no? De hecho, hay veces pues, que estamos con la coña, ¿no? Cuando alguien nos dice, ¿por qué tal? Es que los informáticos soy no sé qué. Digo, que cuando te estás metiendo con el pod es como si yo ahora te digo que tu aguacate es una mierda, ¿no? Duele. Entonces, pues, igual que tu aguacate no es perfecto y no se hace por ciencia infusa de manera perfecta, digo tu aguacate porque el otro día hubo un productor de ahí de Granada con el que tuvimos ahí como esa discusión amigable. Cuando tú haces un producto alimenticio, pues tienes un montón de retos y hay un montón de variables, ¿no? Que juegan en tu contra. Y aunque pensábamos inocentemente en un comienzo que el desarrollo de software era como una ingeniería precisa en la que esos elementos no juegan en tu contra, pues la realidad es que no, que ahí hay misterios, que son cuestiones de magia de algún tipo que no se entiende y bueno, que está también regido por reglas naturales, aunque sean cuestiones que estén en dispositivos, en ordenadores y tal, tienen su propia razón de ser. Ahora se hace más evidente para todo el mundo, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, llevándolo a lo más concreto, ¿vale? ¿Qué es posible hacer con Pod? Pues lo dividimos en 8 bloques principales de trabajo, que son los principales bloques de lo que consideramos como grandes bloques de operaciones en el marco del negocio, tanto productivo, o sea, del proyecto productivo, como del proyecto que hace esa labor de acopio y comercialización de productos. Que es la gestión de clientes y relaciones comerciales, la configuración de la oferta comercial,
comercial o de productos, la gestión de venta online y en presencial, pues estamos poniendo ahora también el tema del TPV y toda la movida para la gente que vende en mercados y así, la gestión de proveedores y compras de productos, la gestión y preparación de pedidos, pues incluyendo el picking y toda la movida, gestión de trazabilidad, disponibilidad y stocks, gestión de rutas, envíos y logística, y gestión administrativa y económico-financiera. Ahora mismo los principales bloques de desarrollo en los que estamos más centrados son la optimización de toda la parte administrativa y económico-financiera, sobre todo para dotar de herramientas más potentes de análisis económico a los proyectos, pues rentabilidad, costes de producción o costes de comercialización, cuentas de resultados, todo este tipo de cuestiones. En la parte de compras, la optimización del proceso de compras para hacerlo más fácil y más sencillo. Y qué más, qué más. Es que hay muchas cosas. Luego todos los Excel que se pueden descargar para el tema de la gestoría y tal, le estamos dando una vuelta también. Y bueno, en la parte de la gestión administrativa y económico-financiera, que es donde más o sea, como más tiempo se lleva, pues por ejemplo queremos meter un OCR, que es básicamente un escáner automático de facturas, para que si tú tienes un gasto, pues subes la factura ahí, eso te escanea el gasto y te genera la entrada del gasto para que no tengas que picar tú a mano los gastos, ¿no? La parte de la conciliación bancaria, que es muy importante, que es poder conectar la herramienta con bancos para facilitar el control de caja y el control de pago y cobros. Y bueno, pues que hay un universo entero de cosas que se pueden hacer y poco a poco pues vamos haciendo marcha. Entonces, bueno, en 2025, que es la coyuntura actual, que yo creo que esto refleja un poco cómo estamos viviendo esta situación. Cuando la gente nos pregunta que cómo estamos, pues les decimos que very, very factu, así es como estamos. Porque está siendo un viaje de lo más curioso, por decir algo así, sin entrar en detalles. Que ahora contará un poquito Hugo, ¿vale? Todo lo que es Verifacto y cómo está afectando la normativa o sea, digamos, cómo este contexto normativo cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Y bueno, pues digamos que a nivel general, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido un paso de, durante todo este tiempo, nos centrábamos únicamente en el desarrollo de la herramienta, pensando que la gente se acercaría a ella y querría utilizarla. Error, porque nuestra filosofía era vamos a invertir en desarrollar herramientas potentes, pero no invertir el dinero, o sea, no gastar el dinero que conseguimos en vender o en hacer promoción o en hacer marketing. Error. Igual que los proyectos productivos a los que acompañamos, cometimos el error de pensar que por el hecho de ser buenas personas desarrollando un buen producto y dando un buen servicio, la gente pues, nos lo iba a comprar. Error. Obviamente, pues hemos tenido que hacer un pivotaje enorme como equipo y pasar de estar hipercentrado en el desarrollo a estar hipercentrado en el desarrollo y al mismo tiempo tener que construir una operativa comercial dentro del equipo. El kit digital ha sido la bendición y la maldición al mismo tiempo. La bendición porque se ha cargado de un plumazo una de las principales barreras que teníamos para la adopción de la herramienta, que era el tema del precio, que el sector es muy sensible al precio. Y gracias al kit digital, pues estamos pudiendo romper esa barrera y ayudando a que mucha gente pues, pueda iniciar este proceso de digitalización o empezar a utilizar POD y acceder al servicio que prestamos, pues sin tener que pagarlo de su bolsillo. Y está siendo nuestra maldición porque los kits digitales se piden y nos lo pagan a año vencido. Entonces, claro, no tienes proveedores, o sea, no tienes clientes que te pagan a un mes, a dos o a tres. Tienes un cliente que es la administración pública en este caso, que es quien está pagando esos kits digitales, que nos paga a año vencido, con el consiguiente trabajo y coste que supone para nosotros solicitar el kit en nombre del productor, gestionar y tramitar el alta del kit en nombre del productor o la productora, gestionar todas las incidencias que pueda haber en la solicitud de la subvención, justificar la subvención, presentar toda la documentación, tal, y luego, pues, si Dios quiere, cobrar. Llevamos gestionados más de 200 kits digitales y obviamente, pues,
hemos aprendido a gestionar kits digitales. Lamentablemente no ha quedado otra. Y bueno, pues verdad que ahora con el tema de Verifactu, pues vemos también, aparte de todos los retos que tenemos, vemos muchas oportunidades, porque claro, un montón de gente que antes no quería ni oír hablar de cambiar de sistema y tal, ahora de repente pues se interesa y se acerca más, ¿no? Y dice, oye, veo que estáis haciendo esto, que es interesante, que hacéis las cosas de una manera diferente y se acercan al equipo y bueno, pues tenemos la suerte en ese sentido de que hay una oportunidad por delante y bueno, pues con todos sus retos, obviamente, eh, bueno, que van a seguir estando ahí, ¿no? A nivel de próximos pasos, pues eso, sobrevivir a Verifactu y seguir atendiendo a los negocios particulares que van llegando, aparte de los proyectos de comercialización conjunta y atender las necesidades de un nuevo colectivo con el que hemos empezado a entrar en contacto, que es fascinante, que es el de los maestros y las maestras queseras, que es muy guay. Un colectivo muy especial, la verdad, porque hasta ahora habíamos trabajado mucho con gente de huerta, frutales y tal, pero con la parte de queso no habíamos tocado tanto, miel tampoco, vino tampoco, y bueno, van entrando este tipo de colectivos que tienen necesidades diferentes en la plataforma, sobre todo efectos de trazabilidad y demás, y está siendo muy guay. Seguir desarrollando y mejorando la comercialización conjunta, un poco en las líneas que os comentaba antes, en la parte de las compras, pues agilizar los procesos de compra y en la parte administrativo, contable y analítica. Y bueno, voy a dar un espacio a Hugo, que en 15-20 minutos nos va a contar un poquito sobre Verifactu y sobre un poco pues qué estamos haciendo, porque estamos de alguna manera buscando, desarrollando como estrategias de colaboración con organizaciones tanto del tercer sector como con algunas pequeñas administraciones locales, grupos de acción local, para sensibilizar al tejido productivo en torno a qué es esta normativa, cómo les afecta en el día a día y qué es lo que realmente tienen y no tienen que hacer, ¿no? Que obviamente es una labor social / comercial, ¿no? Porque obviamente lo que nosotros queremos es que cada vez más gente utilice la herramienta, que para eso la hemos desarrollado. Y también pues estamos haciendo una sensibilización de sabemos que o nos sentimos cómodos con hacer un trabajo comercial porque sabemos que toda la gente que se acerque y a la que vayamos a dar un servicio pues la vamos a cuidar, ¿no? Entonces pues en ese sentido ahora estamos pues como mucho más abiertos y abiertas a esa faceta comercial que hasta hace no mucho nos había dado muchísima alergia porque sabemos que bueno, si realmente llegamos a más gente pues es la forma que tenemos de generar ese impacto positivo que queríamos ver, ¿no? En el ecosistema. Y con esto, pues le cedo el testigo y la palabra a Hugo y que nos presentará esto en eso en 15-20 minutillos y dejaremos pues media hora para todas las preguntas que hayan ido surgiendo y para comentar un poquito pues, lo que surja. Pues muchas gracias, Ale, por la presentación, por la inspiración. Voy a compartir un poco pantalla, a ver si se ve correctamente. Me avisas, por favor, Ale, cuando se vea la diapositiva en formato diapositiva. Presentación. Entiendo que ya, ¿verdad? Sí, perdona, que estaba muteado. Vale. Bueno, pues mi nombre es Hugo, como me ha dicho Alejandro. Yo soy el mayor dentro de POZ, ya no estoy en la treintena, pero bueno, me siento muy joven por dentro y me encuentro siempre en contacto diario con la comunidad de productores que se ha generado un poco alrededor de POZ y la comunidad también de agrupaciones. Y lo que nos transmiten últimamente es que una de sus preocupaciones clave pues, son precisamente estos cambios normativos, en particular el very facto que nos ha dicho Alejandro, y entiendo que también formará parte de vuestras preocupaciones. Es un tema muy denso y parto de una presentación con la que solemos hacer algunas formaciones en diferentes asociaciones o diferentes agrupaciones de productores. Entonces la voy a pasar un poco rápido. Mi idea es compartir varias ideas fuerza que queden bastante claro y animaros a orientar estos cambios normativos como una oportunidad para adaptación a pues, los nuevos tiempos, que son mucho más digitales y mucho más inmediatos. La idea también es enviar esta presentación luego por correo para que os sirva como consulta, como hoja de ruta, pues para preguntarle a cualquier modelo de inteligencia artificial. Hay unos cuantos anexos al final también de casos de uso, pues para que lo podáis consultar. Perfecto. Voy a empezar rápidamente con el contexto normativo de este año. Este año se está materializando un cambio muy profundo en la fiscalidad del país y está impulsado por esta normativa, por esta ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
y se articula por un Real Decreto que actúa directamente sobre los sistemas informáticos de facturación, sobre los software que permiten facturar. POZ es uno de ellos. Además, tenemos un futuro muy cercano en que la ley Crea y Crece, que de momento no tiene un ámbito, un tiempo de aplicación determinado, pero envolverá estas iniciativas, estas dos leyes y reales decretos, en un entorno de digitalización y transparencia en tiempo real. Aquí tengo un poco las tres normativas que voy a pasar muy por encima. El inicio de esa reforma empieza con el Real Decreto que lucha contra los software de doble uso, que permitían a muchas empresas pues, llevar como una doble contabilidad, una caja B, eliminar registros, etcétera. Y, bueno, pues en consecuencia, evadir muchas veces el pago de impuestos o disminuirlos, tanto IRPF como sociedades. Este Real Decreto lo que hace es obligar a una adaptación de todos los software que soporten procesos de facturación atacando de raíz y exige que cualquier software garantice por diseño la integridad, inalterabilidad, trazabilidad, conservación, accesibilidad, legibilidad, registro de eventos de cada registro de facturación o de cada evento que se realice en un proceso de facturación. Es decir, todo está trazado y guardado a partir de la puesta en marcha de este Real Decreto. Por otro lado, la ley antifraude, que está seguro que habéis escuchado hablar, redefine un poco la relación entre el contribuyente y la administración tributaria y cambia el foco de un control que hay actualmente de una declaración periódica agregada, pues normalmente canalizada a través de asesorías, hacia un control y una transacción individual y en tiempo real del empresario con la agencia tributaria. Y sobre todo, con una clave bastante importante que es un cumplimiento espontáneo, es decir, sin que haya ninguna acción adicional por parte del contribuyente o del obligado tributario. Y por último está esta ley Crea y Crece, que los plazos de implementación se han visto retrasados pues, varias veces, pero está prevista para este año 2027, para el siguiente año. Bueno, yo vivo ya casi en el 26, así que para dentro casi de 2 años. Y sus objetivos son impulsar la digitalización de forma global, sobre todo para modernizar pequeñas y medianas empresas, así como autónomos y microempresas, y establecer un estándar digital obligatorio. Que tener en cuenta precisamente estas pequeñas, medianas empresas, micro y autónomos son los que tienen una brecha digital mucho más acusada respecto a las multinacionales o grandes conglomerados. Además, se prevé mejorar la asistencia del contribuyente, pues estandarizando la remisión de datos, ofreciendo servicios de mayor valor añadido, etcétera. Y aumentar, sobre todo, que es el fin último de todas estas normativas, la transparencia fiscal y la confianza, creando un sistema donde cada factura, cada transacción es verificable y generando un entorno pues, mucho más transparente para que profesionales y particulares pues, tengan certeza de que las transacciones que se realizan son legítimas. Para saber si estas normativas os afectan a vuestros proyectos, la Hacienda Pública, la Agencia Tributaria, ha desarrollado una regla que es un poco compleja, o confusa más bien, que es la regla de los 4 no. Realmente, si cumples estas 4 condiciones, alguna de estas 4 condiciones, estaremos afectados por esta normativa. Si no facturamos exclusivamente de forma manual, es decir, que utilizamos un programa informático para facturar, incluso Word o Excel, estamos afectados. Si no estamos adscritos al suministro inmediato de información, que en general es para empresas que facturan más de 6 millones de euros o voluntario, también estamos afectados. Si no residimos en País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra, estamos afectados, y si residimos aquí, nos tocarán por otro lado, que ahora os enseñaré. Y luego no disponer de ninguna resolución que nos exima de aplicar estos reglamentos. Como os decía, los obligados tributarios, las empresas, los proyectos que se encuentren en País Vasco o en Navarra, ya tienen su propia normativa. En este caso, todas las normativas que se establecen en el Estado español no es algo aislado, siguen la senda de sistemas autonómicos precursores como este que va en el territorio histórico del País Vasco y comparten los mismos principios fundamentales de encadenamiento de facturas, de generación de registros, inalterabilidad, etc. Entonces, toda esta experiencia de implantación en Vizcaya, que duró 3 años, como podéis ver aquí los plazos que tuvieron, ha servido de referencia para diseñar todas estas normativas que he contado antes y saber que va a ser un modelo eficaz y viable, con lo cual es algo que ha llegado para quedarse y es un nuevo estándar que irá evolucionando. En País Vasco, como os he dicho, ya está funcionando, pero en Navarra empezará también el año que viene, están desarrollando una normativa que es NATicket y entrará también en aplicación en 2026. Como fechas críticas para todos los proyectos, porque incluso a un proyecto como el de POZ, que también emitimos facturas, también nos aplica, tenemos 2 fechas clave en este proceso. La primera fecha sería el 1 de enero del 26,
que afectará a todos aquellos que tributan por impuesto de sociedades, pues desde asociaciones, sociedades limitadas, sociedades anónimas, SATs, etcétera. El 1 de julio empezará a aplicar a la mayoría de los autónomos, a todos aquellos que tributan por IRPF, y ya está funcionando para aquellas empresas que hacen operaciones especiales, pues exportaciones, agencias de viajes, etcétera, y las administraciones públicas que llevan ya varios años con su factura electrónica o factura E, que acabará convergiendo en el mismo modelo que el resto de empresas. Si lo vemos en una línea temporal, tenemos varios hitos. Primer hito, que si veis están todos encadenados. El primer hito es para los desarrolladores de software. Los productores y comercializadores de un software que soporte procesos de facturación tenían la obligación de adaptar sus procesos y generar sus registros a partir del 29 de julio, garantizando que todos aquellos empresarios o proyectos que adquieran un software para facturar, pues estén cumpliendo con todas estas normativas. Ahora mismo nos encontramos en este periodo un poco de adaptación hasta el 1 de enero. El 1 de enero entrará en vigor para las empresas que estén sujetas a impuesto de sociedades, todos aquellos negocios, pues como he dicho antes, sociedades limitadas, anónimas, cooperativas, asociaciones, etcétera, deberán ya tener adaptados sus sistemas el 1 de enero. Es decir, no empezar a adaptarse el 1 de enero. Tenemos todo este tiempo. En País Vasco han sido algún añito, pero aquí tenemos todo este tiempo para elegir nuestro partner, elegir nuestro software de confianza, hacer nuestras pruebas, implementarlo y lanzarlo, porque todas aquellas facturas que se generan a partir del 1 de enero ya estarán generando todos estos registros encadenados que garantizan esta trazabilidad, inevitabilidad, etc. En el caso del 1 de julio, pues como os he dicho antes, entrará en vigor para el resto de contribuyentes que operen ya como personas físicas. Tendremos todo este tiempo de adaptación, al que podríamos sumar parte de este otro, dado que aunque sean proyectos quizás de menos envergadura, con menos facturación, las obligaciones son de facto las mismas que para una sociedad limitada, por ejemplo. Aquí os he indicado que Verifactu de momento es obligatorio. Si os dais cuenta, no he nombrado todavía el concepto Verifactu, porque aunque todas estas normativas se engloban dentro del concepto de Verifactu, este concepto, digamos que es un modelo de relación con la administración. Dentro de este modelo, que es el obligatorio, el de generar registro y de estar con un software adaptado, luego podremos movernos en diferentes modelos. Ahora es voluntario y voy a pasar a explicar por encima lo que es el modelo Verifactu y el modelo alternativo que muchas veces hemos llamado no Verifactu. Este modelo Verifactu se basa en la inmediatez. Es decir, como hemos comentado, los software de facturación como POD generamos una serie de registros encadenados por cada movimiento en una transacción fiscal, por cada factura, y lo que nos exige el modelo Verifactu es remisión en tiempo real a la agencia tributaria, de tal forma que se garantiza la trazabilidad y transparencia de toda esta operación fiscal y de toda la facturación que puede conllevar un proyecto. ¿Quiénes están obligados actualmente o se prevé que estén obligados durante el año que viene a utilizar Verifactu? Pues de momento nadie. De momento, tanto empresas que tributan por impuestos de sociedades como autónomos, como las operaciones específicas, incluso la administración, de momento es de carácter voluntario. Entonces, de esta forma, al ser de carácter voluntario, se definen estas dos partes, estos dos modelos que he comentado antes, el modelo Verifactu y el modelo no Verifactu. Las diferencias que hay entre ellas, pues lo podéis ver a simple vista, pero a grosso modo podemos decir que en el modelo Verifactu el software está diseñado para remitir, como he dicho antes, automáticamente, de forma segura e inmediata, todos los registros que se generen por las facturas a la agencia española, a la agencia tributaria, en el momento justo de expedir la factura. Creo que son 4 segundos. Este sistema es el que está específicamente recomendado por la agencia tributaria, por ser mucho menos complejo técnicamente, dado que no tenemos que supervisar mecanismos de seguridad para almacenar los registros en nuestro ordenador, en nuestro software. También tenemos menos responsabilidad para conservarlos y muchísima más confianza y seguridad jurídica porque tendremos una leyenda en nuestras facturas como verificada o factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria, generando pues confianza en clientes, proveedores, etc. El único requisito es, evidentemente, un software adaptado, pero eso ya nos lo exige la normativa, y una conexión de Internet estable para que el envío de facturas pues, sea correcto y en el momento que debe de ser. Y, en segundo lugar, la modalidad no Verifactu. En este caso, el software genera y almacena todos estos registros, pero quedan de forma local o en el sistema o en el ordenador, en el ordenador del empresario, del proyecto. No hay un envío automático, pero este software debe tener la capacidad de poderlas enviar ante cualquier requerimiento de la agencia tributaria. Aquí, en vez de ventajas, tenemos requisitos adicionales. Pues una firma obligatoria electrónica de cada registro, de cada evento, un registro, además,
de todos los eventos, que además tienen que ser conservados, y esta responsabilidad durante 4 años de conservación de los registros que queda en mano del empresario del proyecto y, pues bueno, pues sometido a todo ese riesgo de pérdida y a las sanciones que conlleva. Ventajas directas que la Agencia Española Tributaria nos indica en su página web, pues son todas estas, más o menos es las que hemos comentado antes, sobre todo presunción de cumplimiento. Al final, una modalidad Verifactu que ofrece simplicidad y menor riesgo, solo exige el compartir tus datos de facturación en tiempo real. Y una modalidad que no sea Verifactu te exige tener todo el control de la información con menor... O sea, retener este control de información a cambio de una mayor complejidad y mayor responsabilidad. Al final, todo esto acabaremos todos trabajando con un sistema Verifactu cuando esta ley crece, como os he dicho antes, envuelva todo con este halo de digitalización y llegarán todas estas partes de facilitación de trámites, ayudas en confecciones de autoliquidaciones de IVA, se acelerarán las devoluciones fiscales, etc. Y sobre todo, en el momento que estamos en un sistema Verifactu, ya la agencia tributaria nos concede una presunción de cumplimiento, con lo cual se prevé que las inspecciones fiscales caigan más sobre el grueso de la gente que utiliza los proyectos que utilicen la modalidad no Verifactu. Por aquí no voy a pasar muy por encima porque no es mi ánimo meteros miedo, pero se prevé un sistema sancionador con sanciones graves y leves, como casi todos, en función del dolo, de la intencionalidad. Se prevén pues, desde multas pecuniarias hasta cierres de facturación o de actividad, que realmente no sé qué es peor, y sobre todo pues, el estar en el punto de mira para cualquier otra inspección fiscal ulterior si te detectan que estás en una modalidad pues Verifactu y no Verifactu, pero que no estás generando correctamente los registros o no tienes un software adaptado. Aquí veis un poquito el régimen sancionador, solo me quiero centrar en esta cuantía para que veáis que estamos hablando de palabras mayores. 50.000 euros por cada ejercicio por la tenencia y uso de un software que no esté adaptado, que no es ninguna broma, sobre todo si te pilla un ejercicio y medio. Y luego, pues, por incumplimientos de obligaciones de facturación, pues tenemos por porcentaje que van desde las leves, pues un 1 o un 2, hasta las graves un 150%. Aquí hay una clave muy importante que es cómo elegir el software de facturación, cómo hacer sentirme pues, seguro y preparado ante estas fechas clave que llegan. Pues bastante sencillo sobre el papel, porque al final tenemos que asegurarnos que el software de facturación o ese software completo o no completo, pero que sí soporta parte de procesos de facturación, cumple con todas las normativas que le aplican. El Real Decreto, la orden que regula todavía más el Real Decreto, que esté adaptado a Verifactu. ¿Cómo podemos asegurarnos de que tenemos un software adaptado y no exponernos a estas sanciones que hemos visto antes? Pues los desarrolladores y los comercializadores de estos software estamos legalmente obligados a entregar una declaración responsable por escrito, que es una declaración formal y legalmente vinculante en la que el fabricante o el comercializador certifica que el producto, en una versión específica, cumple con todos y cada uno de los requisitos que hemos comentado anteriormente. Entonces, esta es la garantía que cualquier proyecto que utilice un software de facturación tiene ante cualquier requerimiento de la agencia tributaria o cualquier identificación de un error. Entonces, para un propietario de un proyecto, exigirla y custodiarla y recibirla es un paso y una garantía ineludible si quieres dormir tranquilos. Al final, las garantías que nos puede dar un software es que nos lo ofrezca en el momento de adquirir el programa, que esté visible en el sistema y que podamos descargarlo en cualquier momento y, como he comentado antes, que los datos del sistema, no 4 datos, sino que estén la versión específica, estén definidas todas las funcionalidades, las microfuncionalidades, etcétera, estén específicamente, explícitamente puestas en la declaración responsable. Y ahora quiero darle un poco la vuelta a estas obligaciones y todo este cambio normativo y este tema tan denso, a cómo le podemos dar la vuelta y convertirlo en una oportunidad para nuestros proyectos. Y bueno, empiezo con un pequeño resumen de los cambios, que son los cambios que tenemos actualmente para este 2026, que ya son presentes. Cualquier factura simplificada, ticket completa, emitido por un sistema informático, tiene que estar adaptado, tiene que ser con un SIF adaptado, incluyendo aquí los TPVs y las cajas registradoras. Las facturas tienen que contener la información habitual, esto no cambia, la normativa de facturación en general no cambia.
Lo único que cambia quizás es que se tiene que incluir un QR dentro de todas las facturas y todos los tickets o facturas simplificadas, que en este caso han unificado el concepto de factura simplificada y factura. Además, por cada documento, como os he dicho, el sistema debe crear un registro inalterable y entonces se acaba un poco la posibilidad de anular, eliminar facturas o tickets sin dejar rastro, porque ahora todo tiene un rastro digital y toda rectificación o anulación debe ser electrónica y registrada con referencia a la factura original. Ya no hay modificaciones manuales. Y como os he comentado antes, en un futuro cercano, posiblemente para el 2027, las facturas entre empresas, lo que llaman las B2B, no solo deberán nacer a partir de un software de facturación adaptado, sino que también tendrán que ser en un formato legible por máquinas, eliminando ya el papel y el PDF en todas las relaciones entre empresas, y además se intercambiarán a través de plataformas de facturación electrónicas que estarán conectadas, tanto privadas como alguna solución pública que están desarrollando. Con lo cual, como veis, el futuro y muy cercano va a ser muy inmediato, muy digital y muy trazable. Y todo esto, a lo que nos vamos a tener que adaptar sí o sí, es la oportunidad que creemos que puede ser identificable y que se puede aprovechar en este momento. Sabemos que el contexto en el que llegan todos estos cambios normativos pues es un contexto muy complejo, tanto para proyectos de producción como de agrupaciones de consolidación y distribución de alimentos, que tenéis múltiples tareas que realizar cada día, pues desde la producción, comercialización, logística, las tareas administrativas y encima cumplir todas las tareas aplicables. Y vemos también entre los proyectos con los que colaboramos que en muchos casos el propio proyecto se acaba comiendo a sus impulsores, a las personas, al equipo impulsor, pues a nivel de tiempo, de recursos y de calidad casi de vida, porque no se da más de sí para empujar y conseguir todas estas tareas. Y encima tenemos una serie de mitos sobre la digitalización que nos deja muchas veces inmóviles como petrificados. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy ninguno de estos mitos es ya verdadero, ya ni es complejo, ni solo está limitado a la digitalización para grandes corporaciones, ni requiere mucha inversión, porque como ha dicho Alejandro y comentaremos ahora mismo, el kit digital es una gran solución para dar este paso y hay otras soluciones que están en marcha. Y por último, ya no va solo, hay agrupaciones, hay diferentes empresas que tienen un acompañamiento, como por ejemplo nosotros, que marca un poco la diferencia y ya no está solo delante de una pantalla. Con lo cual, las herramientas digitales ahora mismo nos proveen de los 4 recursos más valiosos que creemos que son hoy en día. El tiempo, automatizamos tareas y conseguimos tiempo, la tranquilidad del cumplimiento de la normativa y no tener que estar a salto de mata con cada una de las nuevas normativas en trazabilidad, en facturación, etcétera, que se van generando. El conocimiento, el generar datos estructurados por analíticos nos da mucha fuerza, nos da más resiliencia y nos puede dar más rentabilidad tanto en el proyecto productivo como en nuestra vida, en nuestro proyecto vital. Y aquí es donde entra pues, un poco la parte de POZ, un software todo en uno, orientado a proyectos o bien de distribución o agrupaciones que agrupáis proyectos de producción y distribución. Marca la diferencia el tener una herramienta que esté adaptada, que esté co-creada, que esté generada por un equipo, un partner digital que entiende los retos a los que os enfrentáis y esta es la clave para aprovechar este empujón, la selección de este partner, de este acompañamiento y convertir el empujón obligado hacia la digitalización en un salto a otro nivel, tanto en operativa como en gestión del proyecto. Aquí hemos hecho un pequeño resumen de todas las funcionalidades de POZ con las que aportamos valor en forma, pues como hemos dicho antes, de tiempo, de tranquilidad, de datos y de calidad tanto de proyecto como de calidad de vida. Como veis, pues tenemos todo un software que genera desde toda la parte de venta, física o online, hasta toda la parte casi de operativa, trazabilidad, gestión de stocks, diferentes ofertas, comercialización, etcétera. Todo esto no es solo una herramienta informática que os dejamos para utilizar y ya. No planteamos POZ como una herramienta. POZ es una suma entre un software y un equipo que está detrás y que tiene la capacidad y el conocimiento, porque ha estado en contacto con muchos productores y agrupaciones, de empoderar a los diferentes proyectos que pasan por su lado. Nosotros adaptamos el software al proyecto, no es al revés, no tenéis que adaptaros a cómo está realizado POZ, sino que diseñamos, hacemos diferentes series de diagnóstico y de análisis
para configurar el programa, el software y que trabaje para vosotros, no que vosotros metáis horas al programa. Y además os acompañamos durante todo este proceso de implantación con formaciones, con la idea de empoderaros y que tengáis la suficiente autonomía para mejorar y gestionar el programa y el proyecto de forma constante. Y si tenemos o tenéis alguna dificultad, alguna duda o se os genera algún problema, tenemos una serie de compañeros del servicio técnico que atienden de forma personal. Utilizamos el WhatsApp, el correo, la videollamada, el teléfono, lo que haga falta, porque entendemos que el valor añadido de POD no es solo una herramienta informática, sino que es todo el equipo que ya lleva, como decía Alejandro, 8 años colaborando y compartiendo tiempo, dolores y alegrías con proyectos como los vuestros. Parte de este acompañamiento, como también ha empleado Alejandro, es informaros de las herramientas que hay para financiar pues, esta transición digital. En este caso, la que tenemos ahora en marcha es el Kit Digital. Imagino que todos la conocéis porque os habrá llegado por todos los sitios, está por Instagram, está por TikTok, por correo. Actualmente queda solamente el segmento 3 activo, que es para empresas pequeñitas de menos de 3 empleados, con un bono de unos 3.000 euros en total. Que no os confundan con los 1.000 euros del ordenador, son 3.000 euros para uso de herramientas digitales, de los cuales 1.000 pudieras destinarlos a un ordenador, pero no solo son para un ordenador. Hay que tener en cuenta que se han acabado estos dos segmentos, los segmentos para las empresas, los proyectos de más volumen de empleados, con lo cual más volumen de ayuda. Con lo cual, ahora mismo hay una concentración de agentes digitalizadores, que son aquellos que pueden tramitar el kit digital en este segmento. Por eso quizás, a lo mejor habéis tenido mucha presión comercial por parte de diferentes empresas para conseguir el kit digital, porque ahora mismo se encuentran todas focalizadas en este nicho y además el plazo acaba para presentar los kits digitales el 31 de octubre, con lo cual estamos a menos de un mes para que los pequeños proyectos puedan aprovechar esta ayuda. Las soluciones que cubre y los requisitos los planteo aquí en dos tarjéticas. Es muy sencillo, tener menos de 3 trabajadores, estar mínimo 6 meses de antigüedad de alta en el IAE y no estar en situaciones de crisis o tener deudas con la Seguridad Social o con la agencia pública, la agencia tributaria. La concesión es automática, totalmente automática, si se cumplen todas estas casuísticas. Y normalmente nosotros en POD no esperamos a la concesión del kit digital para comenzar con la serie de implantación, de diagnóstico y entender el proyecto y empezar a acompañaros a configurar la herramienta, porque, como os dije Alejandro, teníamos ya bastante experiencia en la tramitación de kits digitales y ya sabemos qué kits digitales cumplen los requisitos para acceder y cuáles no. Aquí es clave, como os he indicado antes un poco en la anterior diapositiva, el elegir un partner, un agente digitalizador de confianza, que os genere confianza no solamente a la hora de tramitaros el kit digital, sino con la solución que os va a ofrecer. En muchos casos se han ofrecido pues, páginas web o programas de diversa índole por todo el importe del kit digital y luego te das cuenta pues, que conllevan una serie de mantenimientos que no contabas o que el ordenador era en modo de renting, con lo cual el tener una confianza íntima en el agente digitalizador es clave. Las soluciones que cubre pues son todas estas, cualquier gestión de procesos, cualquier gestión de clientes, por los RPs o los CRMs, soluciones de comercio electrónico o temas de datos y analíticas. Nosotros de POD pues, abarcamos los 4. ¿Y cómo se gestiona? Y con esto ya termino la parte del kit digital. Es algo muy sencillo en relación a que no es como cualquier otra subvención que normalmente pues, la solicitas, ejecutas el gasto y luego la justificas y a partir de ahí pues te devuelven un porcentaje, en el mejor de los casos, con el que contabas. En este caso, lo que se hace es directamente el Estado, en este caso los fondos Next Generation, abonan al proveedor, a nosotros, a POD, en la cuantía acordada en el kit digital. Como ha dicho Alejandro también, con una serie de dilaciones del tiempo bastante importante, pero lo importante aquí es que el productor o que la agrupación, el solicitante del kit digital, no debe adelantar ningún tipo de importe, a excepción del IVA, porque los impuestos no son subvencionables, no debe adelantar ningún importe para conseguir una solución. Con lo cual es una herramienta muy potente para aprovechar que ahora nos van a empujar a digitalizarnos y a llevar nuestra facturación, nuestros procesos de facturación de una forma mucho más reglada, por un camino mucho más definido, que acabará, como hemos visto, en 2027, con una digitalización total de ingresos y posiblemente cobros. Y os podéis imaginar todo lo que puede llegar más allá, pues periodos medios de pago, periodos medios de cobro, etcétera.
y tenemos pues este impulso para dar este salto y conseguir que nuestro proyecto, aparte de adaptarse y tener más tranquilidad, pues de un salto de nivel en materia de gestión, en materia de gestión empresarial, sobre todo. Y sin más, como imagino que esta presentación ha ido un poco rápido, he sobrevolado la parte de facturación electrónica, también de digital, lo he linkado un poco con esta oportunidad, pero seguramente os generen más dudas. Os dejo mis datos en particular, pues para que le hagáis un pantallazo, también os los dejaré luego en el chat, por si tenéis cualquier duda al respecto del kit digital, de POD, de la facturación electrónica, de cómo os aplica a vosotros. Tenéis aquí mis datos y, como os he dicho, luego os haremos llegar, si es posible, la presentación con diferentes casos de uso que hemos preparado para que podáis, pues, a ver si os veis reflejados en alguno de ellos. Y sin más, espero no haber ido muy rápido, porque era un tema denso, largo, y quería llegar a la parte de oportunidad para presentarlo un poco en positivo. Vale, Hugo, muchas gracias. Si te parece, deja de compartir pantalla para que podamos ver la vista. Ahí está. No sé si queréis levantar la mano si tenéis alguna pregunta, alguna duda para Hugo, para Alejandro. ¿Algún comentario? No sé si alguna de las personas que estéis aquí ya estáis usando POD y queréis compartir algo de vuestra experiencia. A ver que os vea a todas. Vale. Yo por mi parte decir que eso, que damos las gracias, de la prensa creo que no hay nadie que esté usando web, pero que damos las gracias a toda la gente que se ha implicado en el diseño y el desarrollo de la plataforma, por la paciencia y por todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, pues que esperamos poder seguir desarrollando y profundizando en la herramienta. Y si alguna de vosotras quiere ver en específico, pues toda la función porque no nos parecía como muy denso hacer como una demo de la aplicación, nos parecía más interesante pues contar un poco, ¿no? Todo un poco más alto nivel. Pero si alguien quiere ver una demo en profundidad de la aplicación o tiene preguntas más concretas sobre el funcionamiento o lo que sea, pues que estamos a disposición para dedicaros un rato y enseñarla, ¿vale? Yo, si me permitís, quería hacer una pregunta. Soy José Vicente de Lucio y la verdad aquí soy un poco intruso en el sentido que no soy productor, soy más bien observador, diría, o facilitador. Acerca de las posibilidades de que la trazabilidad incorpore también el elemento de la calidad productiva, es decir, las condiciones de producción, que a veces es algo que queda un poco ahí, es decir, estamos produciendo en agroecológico, el consumo energético, el uso de agricultura ecológica, es biodinámico, es regenerativo, es qué etiqueta le estamos poniendo y qué tipo de garantías ofrecemos desde la producción. Es interesante. Son debates que hemos tenido internamente. Un poco la conclusión a la que llegamos hoy por hoy, y ojalá que con el tiempo pueda ser un poco diferente, es que todo este tipo de cuestiones que se puedan plantear que obliguen al usuario o a la usuaria a aportar más datos, suponen que tenga que haber una persona, no, porque esos datos que habla sobre cómo se produce tal, eso tiene que ser una persona dedicando tiempo a picar esa información dentro de un programa. Entonces, está obligando a no solamente registrar un lote, que ya de por sí es un proceso que para mucha gente supone un paso adicional que les cuesta trabajo hacer, es decir, ya mantener la trazabilidad que de por sí es la base normativa. Si encima le obligamos, aparte de registrar el lote, a aportar parámetros, tal, al final estás complejizando o aumentando el tiempo que la persona tiene que pasar frente a la plataforma. Entonces, intentamos en la medida de lo posible dar la posibilidad de que los proyectos productivos y las operativas de comercialización conjunta, digamos como la necesidad de input de información en la aplicación sea la menor posible, pues para eficientar en lo posible pues, los procesos, ¿no? Pero sí que molaría un montón, pues eso, hemos pensado en abordar este tema desde... O sea, en algunos casos está implícito, ¿no? Porque hay pues, fichas técnicas de productos,
En la parte de la producción de queso, por ejemplo, sí que en las elaboraciones pues, se mide la acidez de la leche, la materia grasa, toda esa parte sí que están obligados por sanidad a llevarlo. Cambia mucho entre diferentes procesos productivos. Pero de alguna manera como que toda esa parte ya la tienen fiscalizada de alguna manera los que hacen producción ecológica de meter y demás, con todas las inspecciones que hacen las autoridades competentes, que suelen ser los comités de producción ecológica, que le obligan a llevar, pues según la familia productiva, ¿no? Si es huerta, si es frutal, si es diferentes mecanismos de control adicionales a la parte de la trazabilidad. Inicialmente la plataforma está mucho más enfocada en el proceso de postproducción, no en el caso de la elaboración o las transformaciones, que sí que se puede llevar todo el proceso de transformación dentro de la plataforma, pero sí que no se entra a lo mejor en el detalle de, pues yo qué sé, gasto energético en la producción, elementos empleados para la producción de este lote, por ejemplo, en huerta o en frutales que ellos no tienen la obligación. Los queseros, por ejemplo, la gente que hace queso sí que tiene la obligación de llevar un control de toda la materia prima, de qué lote es la materia prima, de qué proveedor viene, en qué cantidad se ha utilizado para cada elaboración, tal. Pero sí, todas estas cuestiones es muy importante pensar siempre que nos planteemos hacer cosas que puedan aportar valor a la cadena de valor, tanto para el consumo como para esas figuras intermedias que hacen como, ¿no? Hacen esa labor de comercialización o de distribución o de agregación. Es importante siempre pensar en el usuario final, en a qué le supondría, ¿no? a esa persona a nivel de tener que introducir más datos y más parámetros dentro de una herramienta de trabajo en el día a día. No sé en qué formato lo estabas planteando, ¿no? En algún momento no hemos pensado, por ejemplo, pues hacer cosas como que sean menos técnicas, pero más llenas de vida, ¿no? Por ejemplo, pues que te puedas grabar un vídeo y puedas acompañar un producto con un vídeo, enseñando, por ejemplo, pues dentro de tu espacio de venta, te puedas hacer un vídeo y puedas decir, oye, pues mira, así es como estoy haciendo las lechugas, ¿no? Y que puedas enseñar por la huerta, cómo estás regando, cómo están creciendo, cosas de ese estilo. No sé si va por ahí, José, o... Podría ser, me parece una idea interesante. La cosa es que la interconexión en la cadena de suministro, ¿no? En cualquier caso, me parece una reflexión muy interesante la que haces y felicidades por el trabajo, que está genial, ¿eh? Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Si no, podemos ir cerrando. Bueno, recordaros lo que lo que os ha dicho también Alejandro, que podéis contactar a través de la oficina técnica de GIASAT si queréis hacer, bueno, si necesitáis algo. Algunas ya estáis en procesos de asesoramiento, estoy viendo por ahí a Clara, la Brostada y bueno, alguna otra gente por ahí, también las loras. Y bueno, como os decía Alejandro, podéis contactar también, bueno, directamente con GIASAT o con POD si queréis ver la posibilidad de hacer una demo ya más específica de alguna cuestión concreta de la aplicación que os pueda interesar. Y nada, animaros a que, bueno, que si estáis pensando en digitalizar parte de vuestro negocio, pues que deis un salto y que lo hagáis con POD, que se le ocurran muchísimos majos, como habéis visto. Y nada, que yo creo que si no hay ninguna pregunta más o algo que queréis comentar, pues no sé, Alejandro, si quieres cerrar. Pues eso, es que reiterar el agradecimiento, que al final el equipo técnico de POD pues somos una parte y gran mérito de todo el desarrollo que se ha ido haciendo y de la herramienta que hay a día de hoy, pues eh, se lo debemos a todas las personas que se han implicado en el proceso de diseño y desarrollo y que han ido compartiendo pues, su experiencia en cómo ir mejorando la plataforma. Toda la gente que ha tenido un montón de paciencia pues, con procesos que no han funcionado bien, con cosas que se han roto. Ahora con el Verifactu, el mes de septiembre ha sido un auténtico caos de gente que volvía del verano, que tenía un montón de facturas por hacer, que principios de septiembre no se podía facturar. Hemos tenido a todos los autónomos que hacen tickets de venta hasta ahora, hasta el 22 de septiembre, que no podían hacer facturas simplificadas, en fin.
que esto es como es un sin vivir, pero al mismo tiempo pues somos como una piña, ¿no? Y hay esa relación de simbiosis, de cariño y de responsabilidad compartida de ir aportando las soluciones y bueno, pues agradecemos mucho por la paciencia que tiene la gente y sabemos que la gente nos agradece también nuestra paciencia, que muchas veces tiene que ser mucha. Y bueno, pues que esperamos que esto pueda seguir desarrollándose y creciendo y al final pues que poco a poco este sector o esta parte del sector productivo pues pueda mantenerse en pie y ojalá que cada vez mejores condiciones. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y a todos. Subiremos el vídeo a nuestras redes en unos días para que, bueno, pues si hay más personas que tienen interés o si conocéis a alguien que le pueda interesar. Y nada, pues eso, que cualquier cosa que nos escribáis a Giasat y nada, que tengáis buena semana. Muchas gracias. Gracias. A ver. Vale, pues Hugo, ¿has parado la grabación? ¿La tienes? A ver. Ahí está silenciado. Estaba diciendo que a ver si la encuentro. Aquí está. Detener Vale, grabación. a ver, espera que vea.